¿Y si te dijera que cada vez que miras la imagen de la Virgen de Guadalupe, estás leyendo un mensaje cifrado que la Iglesia colonial nunca quiso que descubrieras por completo? ¿Qué pasaría si ese manto guardara un código visual tan poderoso que logró convertir a millones sin necesidad de palabras, fusionando dos universos espirituales que se suponía debían destruirse mutuamente? Hoy vamos a descorrer el velo de uno de los enigmas más fascinantes del cristianismo americano. Porque la tilma de Juan Diego no es solo una reliquia milagrosa. Es un texto sagrado escrito en dos idiomas simultáneos, un puente cósmico donde las estrellas aztecas bailan con los símbolos marianos europeos, donde cada color, cada pliegue, cada flor esconde un significado que habla directamente al alma indígena y al corazón católico, al mismo tiempo. Este no es el relato oficial que escuchaste en catecismo. Es la historia prohibida de cómo una imagen se convirtió en el evangelio visual más subversivo de América, desafiando las estructuras de poder y dándole voz al pueblo marginado a través del lenguaje secreto de los símbolos. Prepárate para ver con otros ojos. ¿Estás lista para descubrir qué mensaje dejó grabado el cielo mismo en ese manto? Porque lo que viene a continuación cambiará para siempre tu manera de contemplar a Guadalupe. El manto de Guadalupe funciona como un puente visual entre dos cosmovisiones completamente distintas. Cuando contemplas esa imagen, no estás viendo un simple retrato mariano europeo trasplantado a tierras americanas. Estás ante un documento teológico bilingüe que habla simultáneamente en el lenguaje de Roma y en el código sagrado del Anáhuac. Y lo más inquietante es que ninguno de los dos idiomas cancela al otro. Coexisten, se entrelazan, se potencian mutuamente. Para los indígenas nahuas del siglo XVI, cada elemento de esa imagen resonaba con códigos que reconocían inmediatamente, símbolos que habían leído toda su vida en sus propios templos destruidos, en sus códices quemados por los frailes. Las estrellas del manto no eran decoración piadosa, eran un mapa celestial preciso que marcaba el momento exacto de una intervención divina. Las 46 estrellas doradas reproducen la configuración astronómica del cielo sobre el Valle de México, en el solsticio de invierno de 1531, visible desde el cerro del Tepeyac al amanecer del 12 de diciembre. Para un pueblo cuya religión entera giraba en torno a los ciclos celestes, cuya arquitectura monumental estaba alineada con precisión astronómica, cuyas ceremonias dependían de calcular el movimiento de Venus y las Pléyades. Este mapa estelar era firma divina irrefutable. No era ornamento, era evidencia. El cielo mismo había registrado el momento en que lo sagrado descendió a la tierra. El color del manto añade otra capa de significado dual. Ese azul turquesa intenso que viste a la Virgen era el Xiuhtototl, el color exclusivo de la realeza mexica, el tono que solo Moctezuma y los señores principales podían vestir. En la jerarquía cromática del mundo nahua, el turquesa significaba autoridad divina, linaje celestial, poder cósmico. Ver a esta mujer vestida de ese azul era reconocer instantáneamente que no era una figura menor. Era Cihuacóatl, la mujer serpiente, la gran madre, la que tiene rango de diosa. Simultáneamente, para los evangelizadores españoles, el azul mariano era símbolo de pureza celestial, el color tradicional con que Europa vestía a la Madre de Dios. Dos códigos de color, una misma imagen. El manto hablaba a ambos pueblos sin traicionar a ninguno, pero observa más de cerca. Ella también viste un vestido rosa pálido, cubierto de flores doradas. En la cosmovisión mesoamericana, el rosa representa la tierra fértil, el color del amanecer, la promesa de vida nueva que brota cada mañana cuando el sol vence a la noche.
Las flores bordadas no son capricho decorativo. Cada una es un glifo, un símbolo cargado de significado específico que cualquier tlacuilo sabía leer. La flor más prominente, la que reposa exactamente sobre su vientre, tiene 4 pétalos dispuestos en cruz con el centro dorado. Esta es la representación del Nahui Olin, el glifo del movimiento perpetuo, el símbolo del quinto sol bajo el cual vivían los aztecas. Pero también era el signo de Tonatiuh, el sol deificado que exigía sangre humana para no detenerse en su recorrido celeste. Colocar este símbolo sobre el vientre de la Virgen era declaración teológica explosiva. Ella porta el nuevo sol, el nuevo movimiento cósmico, pero no exige sacrificio humano. Ofrece un camino diferente para mantener el equilibrio del universo. Para un cristiano español, una flor sobre el vientre evocaba inmediatamente la encarnación. María porta a Cristo en su seno. La flor simboliza la vida divina que germina en carne humana. 2 teologías, un mismo símbolo visual. La posición de sus manos añade otra dimensión al código dual. No están juntas en postura de oración europea típica, con las palmas completamente unidas frente al pecho. Están ligeramente separadas, con los dedos apuntando en direcciones específicas, la mano derecha más elevada que la izquierda. Este gesto reproduce con precisión la postura de los danzantes rituales nahuas durante las ceremonias de fertilidad y renovación cósmica. Para los pueblos mesoamericanos, la danza no era entretenimiento, era oración encarnada, era la forma más elevada de comunicación con lo divino. Los sacerdotes danzaban durante días enteros para mover las fuerzas del cosmos. Ver a esta figura celestial en posición de danza significaba que ella hablaba su lenguaje, que comprendía que el cuerpo en movimiento es templo vivo. Pero simultáneamente, ese gesto de manos para un europeo del siglo XVI indicaba recogimiento contemplativo, una oración silenciosa dirigida hacia lo alto. La Virgen orante, modelo de piedad mariana según los cánones de la Contrarreforma. El ángel a sus pies sostiene el manto como si cargara a una emperatriz en procesión. Sus alas desplegadas muestran plumas multicolores que evocan inmediatamente 2 aves sagradas del panteón mexica, el águila real y el quetzal. El águila era el símbolo del sol, de la guerra sagrada, del sacrificio que alimenta al astro diurno. El quetzal, con sus plumas verdes iridiscentes, era el ave de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios creador que prometió regresar desde el oriente. Un ángel con alas de águila y quetzal era mensaje codificado. Las antiguas promesas no fueron mentira, pero se cumplen de manera transformada. Quetzalcóatl regresó, pero no como esperaban. Regresó en forma de esta mujer que trae el nuevo sol sin exigir corazones arrancados. Para los españoles, ese mismo ángel cumplía perfectamente con la iconografía católica de los seres celestiales que acompañan a María en su glorificación. San Miguel, sosteniendo a la Reina del Cielo. Ortodoxia mariana impecable. La luna creciente bajo sus pies activa códigos en ambas tradiciones. En el imaginario cristiano europeo, es símbolo directo de la mujer vestida de sol del Apocalipsis de Juan. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. La Iglesia siempre interpretó esta visión como María en su glorificación celestial, pero para los nahuas, esa luna creciente bajo los pies de la Virgen tenía otro significado igual de potente. Metztli, la diosa lunar, hermana menor del sol, estaba siendo sometida, transformada, no destruida, sino reubicada en el orden cósmico. La nueva divinidad femenina no aniquilaba a la antigua, la integraba en una jerarquía renovada. Esto era crucial para que los indígenas aceptaran el mensaje.
Sus dioses no habían sido mentira absoluta, habían sido prefiguración imperfecta que ahora encontraba cumplimiento. Los rayos dorados que rodean a la Virgen forman un halo solar perfecto, con 92 rayos alternando entre rectos y ondulados. Ella está parada frente al sol, envuelta en su luz, pero no lo oculta, lo canaliza. Es mediadora entre el astro rey y la tierra. Para los aztecas, cuya religión entera existía para alimentar a Tonatiuh y evitar que el sol se detuviera provocando el fin del mundo, ver a esta mujer envuelta en rayos solares era reconocer su función cósmica como nueva alimentadora del sol, pero sin necesidad de guerra florida ni de corazones humanos ofrecidos en lo alto de las pirámides. Para los católicos españoles, esa mujer vestida de sol era cumplimiento literal de la profecía apocalíptica. La madre del Mesías, glorificada en el cielo, vencedora sobre las tinieblas, portadora de luz divina. La síntesis visual que logra este manto es de una sofisticación teológica asombrosa. Cada elemento funciona como bisagra que conecta dos universos religiosos sin traicionar la esencia de ninguno. No es sincretismo superficial que mezcla dioses en un panteón confuso. Es traducción profunda que encuentra los puntos de contacto entre dos revelaciones de lo sagrado y construye puentes de comprensión mutua. Esto permitió algo sin precedentes en la historia de las conquistas. Una evangelización que el pueblo receptor experimentó no como imposición violenta, sino como reconocimiento transformado de sus propias intuiciones espirituales más hondas. Los indígenas no sintieron que estaban abandonando completamente a sus dioses. Sintieron que estaban descubriendo el cumplimiento de lo que esos dioses siempre habían anunciado de manera velada. Y los evangelizadores españoles, por su parte, podían contemplar la misma imagen y verificar que cumplía con todos los requisitos de ortodoxia mariana según los cánones europeos. Ningún teólogo en Roma podría acusar esa imagen de herejía. Era impecablemente católica según todos los parámetros de la Contrarreforma. Esta dualidad no fue accidente. Fue diseño deliberado de una inteligencia que comprendía ambas tradiciones con profundidad y buscaba tender puentes en lugar de imponer muros. La pregunta que la Iglesia nunca ha respondido satisfactoriamente es: ¿quién diseñó ese código dual con tanta maestría? ¿Juan Diego era un genio teológico capaz de sintetizar dos cosmovisiones? ¿Algún fraile franciscano extraordinariamente sensible a la cultura nahua colaboró en secreto? ¿O realmente fue, como afirma la tradición, una intervención sobrenatural que trascendía las limitaciones de ambas culturas? Lo que sí es verificable es que la imagen funcionó. En menos de una década después de la aparición, 9 millones de indígenas solicitaron el bautismo. No por imposición militar, por convicción interior al contemplar esa imagen que les hablaba en su propio idioma espiritual, mientras simultáneamente iniciaba su incorporación al cristianismo. El manto de Guadalupe se convirtió en el evangelio visual más efectivo de la historia misionera católica. Predicaba sin palabras, catequizaba sin necesidad de alfabetización, transformaba corazones sin violencia, y lo hacía porque respetaba la inteligencia espiritual del pueblo receptor, porque no les exigía que borraran su memoria cultural como precio de entrada al nuevo orden religioso. Para ti que me escuchas, esta dualidad simbólica tiene implicaciones directas. ¿Cuántas veces te han dicho que tu espiritualidad debe elegir entre tradición ancestral y fe cristiana? Que no puedes honrar la sabiduría de tus abuelas y al mismo tiempo ser católica ortodoxa. Que debes borrar tu memoria cultural para ser aceptada en la Iglesia. Guadalupe desmiente esa falsa dicotomía. Ella te muestra que lo sagrado puede hablar en múltiples idiomas sin perder su verdad.
que tu herencia espiritual no es obstáculo para tu fe, sino terreno fértil donde esa fe puede echar raíces más profundas. Cada elemento del manto funciona como un glifo que comunica mensajes específicos a quienes conocen su lenguaje. Pero hay capas más profundas aún, detalles técnicos y compositivos que desafían explicación convencional y añaden dimensiones inquietantes al misterio guadalupano. Ya mencionamos las 46 estrellas doradas, pero profundicemos en su disposición. No están distribuidas aleatoriamente para crear un efecto decorativo general. Cada estrella ocupa una posición precisa que corresponde a constelaciones específicas visibles desde el Valle de México. Los astrónomos que han analizado el manto identifican claramente la corona boreal sobre la frente de la Virgen, Virgo sobre su pecho, Leo sobre su vientre, Géminis sobre la rodilla, las Híades cerca del hombro. Esta no es astronomía aproximada. Es mapeo estelar de precisión que requiere conocimiento sofisticado de mecánica celeste. Pero hay algo más perturbador. La disposición de esas estrellas no muestra el cielo como se vería desde la perspectiva de alguien parado en el Tepeyac mirando hacia arriba. Muestra el cielo como se vería desde la perspectiva de alguien que está más allá de las estrellas mirando hacia la tierra. Es el cielo invertido, el mapa celestial visto desde el punto de vista de Dios. Esta inversión de perspectiva es exactamente la técnica que usaban los códices nahuas más sagrados para indicar visión sobrenatural, conocimiento que viene de los dioses y no de los humanos. ¿Cómo alguien en 1531 pudo capturar esa perspectiva invertida con precisión astronómica sin telescopios, sin conocimiento de mecánica celeste moderna, sin siquiera la certeza de que la Tierra era redonda y giraba alrededor del Sol? La pregunta queda suspendida en el aire como las propias estrellas del manto. El tejido base presenta su propia anomalía. La tilma está hecha de fibra de maguey, material que los indígenas usaban para ayates, esas capas toscas que cargaban los macehuales, la clase más baja de la sociedad azteca. El maguey es fibra áspera, llena de ácidos naturales que aceleran su descomposición. Un ayate normal duraba máximo 20 años antes de pudrirse completamente. La tilma de Guadalupe tiene casi 500 años y el tejido base permanece intacto. Científicos han analizado muestras microscópicas de las fibras. No encuentran ninguna preparación de superficie, ningún tratamiento químico que explicara la preservación. El tejido no fue impermeabilizado, no fue tratado con resinas. No tiene ninguna capa protectora entre la fibra burda y la imagen que flota sobre ella. Simplemente no debería existir después de 5 siglos. Más inquietante aún, durante más de 100 años, desde 1531 hasta 1647, la tilma estuvo expuesta sin protección alguna en la ermita del Tepeyac. Miles de manos la tocaron directamente. El humo de millones de velas de sebo la cubrió de hollín. La humedad del lago de Texcoco, que rodeaba la Ciudad de México, la empapó durante las épocas de lluvia. Todo eso debería haber destruido la imagen en décadas, pero permanece. En 1791, un orfebre estaba limpiando el marco de plata que rodeaba la imagen, cuando accidentalmente derramó ácido nítrico directamente sobre el manto. El ácido nítrico disuelve fibras orgánicas en segundos. Hay una mancha visible que marca dónde cayó el ácido, pero no destruyó el tejido. Simplemente dejó una marca de agua. El químico que debería haber quemado un agujero en el ayate apenas lo manchó. En 1921, un anarquista colocó una bomba de dinamita oculta en un ramo de flores directamente bajo la imagen. La explosión fue tan potente que destruyó el altar de mármol, dobló un crucifijo de metal macizo, rompió todas las ventanas de la basílica, pero el vidrio que protegía la tilma ni siquiera se agrietó.
la imagen quedó intacta. Estas anomalías de preservación no prueban milagro, pero tampoco encuentran explicación satisfactoria en términos puramente materiales. El tejido se comporta como si estuviera protegido por algo que trasciende la química normal. Ahora examinemos los pigmentos. En 1936, el químico alemán Richard Kuhn, ganador del Premio Nobel, analizó muestras de los colores del manto. Su conclusión oficial: los pigmentos no corresponden a ninguna paleta conocida del siglo XVI. No son de origen mineral, vegetal ni animal, según los parámetros identificables. Kuhn escribió que los pigmentos eran de origen desconocido. Análisis posteriores con tecnología más avanzada revelaron algo aún más extraño. La imagen no está pintada sobre las fibras, los colores no penetran el tejido. Flotan sobre él sin adherirse químicamente. Cuando examinas el reverso de la tilma, no hay traspaso de pigmento. La imagen existe solo en la superficie, como si estuviera proyectada sobre el tejido en lugar de aplicada. Más desconcertante, no hay pinceladas, ni una sola. Cuando magnificas cualquier pintura del siglo XVI, ves claramente las marcas del pincel, la dirección de las pasadas, la superposición de capas. En el manto guadalupano no existe nada de eso. Los colores simplemente están ahí, sin técnica pictórica discernible. El rostro de la Virgen presenta una particularidad técnica que ningún restaurador puede explicar. La piel morena de su cara tiene una cualidad tridimensional. Cuando te acercas a menos de 3 metros, el rostro prácticamente desaparece. Solo ves manchas de color sin forma definida. Pero cuando te alejas a más de 3 metros, el rostro cobra vida, se vuelve perfectamente proporcionado, adquiere profundidad y expresión. Esta técnica de visión a distancia no se inventaría en Europa hasta el impresionismo del siglo XIX. Los colores cambian según el ángulo de observación y la iluminación. El manto puede verse azul verdoso bajo cierta luz y azul intenso bajo otra. El vestido rosa puede parecer casi blanco al mediodía y carmesí al atardecer. Esta cualidad óptica se llama iridiscencia y no se logra con pigmentos del siglo XVI. Se logra con estructuras microscópicas que refractan la luz de manera específica, como las alas de las mariposas morfo. Pero en 1531 nadie conocía la óptica de la iridiscencia. Y luego están los ojos. En 1929, el fotógrafo Alfonso Marcué descubrió algo al examinar ampliaciones de los ojos de la Virgen. Había reflejos en las pupilas, no destellos genéricos de luz, figuras humanas reflejadas como en un espejo. Estudios oftalmológicos posteriores confirmaron que esos reflejos siguen las leyes de curvatura del ojo humano, con las distorsiones apropiadas según la posición de cada figura respecto al observador. Cuando examinas esos ojos con tecnología de magnificación moderna, identificas al menos 13 figuras distintas. En el centro de ambas pupilas aparece un hombre con barba, probablemente español por su vestimenta. A su lado, un hombre más joven. Detrás, lo que parece ser un indígena sentado en el suelo con las manos extendidas, exactamente en la postura que adoptaba Juan Diego, según la tradición cuando desplegó su tilma. Hay otras figuras menos definidas, una mujer, niños, más rostros. La pregunta devastadora es: ¿cómo capturaste en 1531 reflejos detallados en pupilas de 8 milímetros de diámetro, siguiendo las leyes ópticas del ojo humano, incluyendo el fenómeno de Purkinje-Samson, que no se descubriría hasta el siglo XIX? Un pintor del Renacimiento podía pintar ojos expresivos, pero no podía pintar reflejos microscópicos con distorsión óptica correcta en superficies curvas, porque ese conocimiento no existía.
Algunos investigadores sugieren que los ojos de la Virgen capturaron fotográficamente el momento exacto en que Juan Diego abrió su tilma ante el obispo Zumárraga. Si es cierto, estamos ante la primera fotografía de la historia, tomada 3 siglos antes de que se inventara la fotografía. La composición geométrica del manto revela otra capa de sofisticación. Cuando superpones la proporción áurea sobre la imagen, descubres que todos los elementos clave están ubicados exactamente en los puntos de máxima armonía visual según esa proporción. El rostro, las manos, la flor del vientre, los pies. La proporción áurea era conocida en Europa, usada por artistas renacentistas. Pero combinarla con simbolismo nahua requería dominio de ambas tradiciones estéticas simultáneamente. La figura de la Virgen no está perfectamente vertical, está inclinada ligeramente hacia adelante, aproximadamente 12 grados. Esta inclinación crea sensación de movimiento, como si estuviera avanzando hacia el observador o comenzando un paso de danza. Los nahuas representaban el movimiento sagrado exactamente así, figuras inclinadas que sugieren transición, dinamismo cósmico. Una virgen perfectamente vertical sería imagen estática, ícono inmóvil. Una virgen inclinada es presencia viva, danza eterna. Las estrellas, las flores, los rayos solares están dispuestos siguiendo patrones matemáticos específicos. No es decoración aleatoria. Es geometría sagrada que los iniciados en conocimiento esotérico nahua habrían reconocido inmediatamente. Cada símbolo ocupa su lugar según proporciones que comunican orden cósmico, armonía universal, equilibrio entre fuerzas opuestas. Para ti que me escuchas, estos códigos ocultos importan porque revelan que lo sagrado opera con inteligencia que trasciende las capacidades humanas normales. Cuando contemplas el manto, no estás solo viendo arte piadoso. Estás ante un documento que concentra conocimiento astronómico, óptico, químico y geométrico, que no debería existir en 1531. Estás ante evidencia material de que algo extraordinario ocurrió, algo que no encaja en las explicaciones convencionales. Esto no te exige creer ciegamente. Te invita a considerar seriamente que hay dimensiones de la realidad que la ciencia materialista no puede capturar completamente. Te autoriza a confiar en tu intuición de que lo sagrado no es superstición, sino encuentro real con una inteligencia que trasciende lo puramente humano. La capacidad del manto para hablar simultáneamente 2 idiomas culturales transformó radicalmente el proceso de evangelización en la Nueva España y marcó el nacimiento de una identidad continental completamente nueva. No estamos hablando de impacto religioso solamente. Estamos hablando de una revolución cultural, política y social que se desató a partir de una imagen. Los números son asombrosos. En 1530, antes de la aparición, había apenas unos miles de indígenas bautizados en el Valle de México, la mayoría por coacción o conveniencia política. La evangelización avanzaba lentamente, con resistencia pasiva generalizada. Los frailes franciscanos reportaban frustración constante. Bautizaban cuerpos, pero no tocaban corazones. En 1532, un año después de la aparición guadalupana, comenzaron peregrinaciones masivas al Tepeyac, no organizadas por la Iglesia, espontáneas. Indígenas caminaban días enteros desde pueblos lejanos para ver la tilma, y después de contemplarla solicitaban el bautismo. Para 1540, menos de una década después, Fray Juan de Zumárraga reportaba que más de 9 millones de indígenas habían sido bautizados. 9 millones en 10 años. Es la conversión masiva más rápida de la historia cristiana.
Superó las conversiones del Imperio Romano, que tomaron 3 siglos. Superó la cristianización de Europa, que tomó casi un milenio. Y sucedió sin ejércitos forzando la conversión, sin inquisición torturando herejes, sin destrucción sistemática de la cultura receptora. ¿Qué explica esa transformación? Los misioneros franciscanos lo atribuyeron a gracia divina. Pero cuando lees sus crónicas más honestas, admiten que lo que realmente cambió todo fue la imagen del Tepeyac. Bernardino de Sahagún, el cronista más riguroso, escribió con cierta incomodidad que los indígenas acudían en masa a Guadalupe porque reconocían en ella elementos de su antigua religión. No estaban abandonando a Tonantzin, estaban descubriendo que Tonantzin había sido prefiguración de esta nueva manifestación divina. La Iglesia institucional siempre ha querido presentar esas conversiones como victoria del cristianismo sobre el paganismo, pero la realidad histórica es más compleja y más fascinante. Lo que sucedió fue que el pueblo indígena hizo con el cristianismo lo mismo que antes había hecho con otras tradiciones religiosas que llegaron al Valle de México. Lo absorbió, lo transformó, lo indigenizó. No fueron conquistados espiritualmente, fueron ellos quienes convirtieron al cristianismo en algo que pudiera albergar sus verdades ancestrales. Guadalupe fue el vehículo perfecto para esa apropiación creativa porque su imagen misma era mestiza. No era ni puramente europea ni puramente indígena. Era síntesis nueva, identidad emergente que no había existido antes. En ese sentido, el manto no solo evangelizó a los indígenas, también evangelizó al cristianismo español, obligándolo a abrirse a códigos simbólicos que Roma nunca había imaginado. Esta fusión visual creó algo completamente nuevo, la identidad criolla y mestiza que definiría a América Latina durante siglos. Antes de Guadalupe, los españoles nacidos en América se consideraban españoles en el exilio. Los indígenas eran pueblos conquistados sin voz propia. El mestizaje era vergüenza que se ocultaba. Pero Guadalupe, con su rostro moreno que no era ni indígena puro ni español, legitimó la mezcla como identidad válida, incluso sagrada. En el siglo XVIII, los intelectuales criollos construyeron toda una teología nacionalista alrededor de Guadalupe. Argumentaron que su aparición en el Tepeyac convertía a México en Nueva Tierra Santa, en lugar elegido por Dios con la misma dignidad que Jerusalén. Esto era afirmación política explosiva. Significaba que América no era periferia colonial destinada a servir a Europa. Era centro de revelación divina con autoridad propia. Miguel Sánchez publicó en 1648 el primer tratado teológico sobre Guadalupe, identificándola explícitamente con la mujer del Apocalipsis. Pero fue más lejos. Argumentó que México era la nueva patria elegida, que los mexicanos eran el nuevo pueblo de Dios. Esta teología guadalupana criolla fue semilla del nacionalismo independentista que estallaría siglo y medio después. Cuando Miguel Hidalgo inició la Guerra de Independencia en 1810, su primer acto fue tomar un estandarte con la imagen de Guadalupe. No eligió la cruz, no eligió las armas de España. Eligió a Guadalupe porque sabía que esa imagen convocaba lealtades más profundas que cualquier símbolo político. Los insurgentes marcharon bajo su manto, gritando: «¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muerte al mal gobierno!». Los realistas también invocaron a Guadalupe, argumentando que ella protegía el orden establecido. Todos querían apropiarse de su imagen porque entendían que quien controlara a Guadalupe controlaba el alma del pueblo. Pero el pueblo mexicano nunca permitió que ninguna facción la monopolizara completamente. Guadalupe pertenecía a los marginados, a las mujeres que peregrinaban descalzas, a los campesinos que colgaban su imagen en chozas humildes, no a los generales ni a los obispos. Esta tensión entre apropiación institucional y devoción popular atraviesa toda la historia guadalupana.
La Iglesia siempre quiso controlar el culto, canonizarlo, domesticarlo dentro de estructuras ortodoxas. El Estado mexicano quiso convertirla en símbolo nacional útil para cohesión política, pero las peregrinaciones siguieron llegando. Las historias de milagros siguieron transmitiéndose de abuela a nieta. Las prácticas devocionales populares siguieron floreciendo al margen del control oficial. Las rutas de peregrinación se convirtieron en arterias de memoria cultural y resistencia. Cada 12 de diciembre, millones caminan hacia el Tepeyac desde todos los rincones de México y más allá. Muchos caminan cientos de kilómetros. Algunos se arrastran de rodillas los últimos metros. Esta devoción corporal, este sacrificio físico voluntario, es continuación directa de las prácticas precolombinas de penitencia y ofrenda. Los indígenas transformaron sus antiguas peregrinaciones a los santuarios de Tonantzin en peregrinaciones guadalupanas, pero mantuvieron la misma intensidad ritual, la misma entrega corporal. Las mujeres han sido siempre las principales portadoras de esta tradición. Son ellas quienes enseñan a los niños a rezar ante la imagen. Son ellas quienes organizan las peregrinaciones familiares. Son ellas quienes mantienen viva la memoria de milagros recibidos. Esta transmisión matrilineal del culto guadalupano ha preservado elementos que la Iglesia institucional hubiera preferido eliminar: prácticas de curación popular, rituales sincréticos, devociones que mezclan catolicismo con espiritualidad indígena. Para ti que me escuchas, mujer de más de 45 años, eres heredera directa de ese linaje. No el linaje de sangre noble que obsesionaba a la sociedad colonial. El linaje de las mujeres sabias que guardaron los misterios cuando los hombres de poder querían controlarlos. El linaje de las que rezaban en la cocina mientras preparaban alimentos. El linaje de las que curaban con hierbas y oraciones. El linaje de las parteras que invocaban a Guadalupe durante los partos difíciles. Ese es tu árbol genealógico espiritual. No necesitas documentos que prueben tu ascendencia. Tu práctica devocional, tu forma de relacionarte con Guadalupe, lleva inscrita la memoria de todas las mujeres que antes de ti caminaron este mismo camino. Cuando enciendes una vela ante su imagen, repites un gesto que millones han hecho durante 5 siglos. Cuando le hablas en tu soledad, usas palabras que otras mujeres antes que tú pronunciaron en sus propias soledades. El impacto de esta fusión visual trasciende lo religioso. Guadalupe se convirtió en fundamento de la identidad mexicana y latinoamericana. Artistas, escritores, músicos, cineastas han explorado su imagen infinitamente. Es el ícono más reproducido de América. Está en camisetas, en murales callejeros, en tatuajes, en altares domésticos, en galerías de arte contemporáneo. Esta ubicuidad no la trivializa. La confirma como símbolo vivo que cada generación reinterpreta según sus necesidades. Los movimientos feministas latinoamericanos han reclamado a Guadalupe como símbolo de poder femenino autónomo. Los movimientos indígenas la invocan como memoria de resistencia cultural. Los migrantes llevan su imagen cruzando fronteras como protección y conexión con su tierra. Guadalupe sobrevive porque no es dogma rígido. Es imagen abierta que permite múltiples lecturas, que acoge múltiples necesidades, que habla a múltiples realidades. Ese era precisamente el genio de su diseño original. Crear un símbolo lo suficientemente rico como para seguir generando significado siglos después de su aparición. El verdadero milagro guadalupano no es solo que la tilma haya sobrevivido 500 años, es que la devoción haya sobrevivido revoluciones, secularización, modernidad, globalización. En pleno siglo XXI,
Cuando se supone que la religiosidad tradicional debería estar desapareciendo, el Tepeyac recibe más peregrinos que nunca. 10 millones de personas visitan la basílica cada 12 de diciembre. Es el segundo santuario católico más visitado del mundo después del Vaticano. ¿Qué explica esa persistencia? La respuesta está en el código dual que examinamos al principio. Guadalupe sigue hablando simultáneamente múltiples idiomas. Para los católicos tradicionales, es María, Madre de Dios, intercesora poderosa. Para los que buscan conexión con raíces indígenas, es Tonantzin transformada, Madre Tierra que sigue acogiendo a sus hijos. Para los que luchan por justicia social, es la que eligió aparecer al más pobre, al marginado, al que no tenía voz. Todos encuentran en ella lo que necesitan sin que nadie tenga que renunciar a su lectura particular. Ese es el poder duradero de los grandes símbolos religiosos, su capacidad de sostener múltiples significados simultáneamente sin quebrarse por la contradicción. Volvemos al principio, pero ya no somos las mismas. Ahora sabes que cuando contemplas el manto de Guadalupe, no estás ante un simple cuadro piadoso. Estás leyendo un texto sagrado escrito en múltiples idiomas que sigue revelando capas de significado 5 siglos después de su aparición. Has visto cómo cada símbolo habla simultáneamente en código europeo y código indígena, creando un puente visual entre dos mundos que se suponía debían destruirse mutuamente. Has descubierto los enigmas técnicos que desafían explicación convencional, las estrellas que mapean el cielo con precisión astronómica, los colores que no deberían existir, el tejido que no debería haber sobrevivido, los ojos que capturan reflejos imposibles. Has comprendido cómo esa imagen transformó la historia, generando la conversión masiva más rápida del cristianismo y fundando una identidad mestiza que definió a todo un continente. Y has reconocido que eres heredera de un linaje espiritual materno que mantuvo viva esta devoción durante siglos cuando las instituciones querían controlarla. Pero la capa más profunda permanece abierta. El manto fue diseñado para que cada persona que lo contempla con corazón disponible lea su propia historia de salvación en sus símbolos. No es texto cerrado con una sola interpretación oficial. Es espejo sagrado que refleja tu propia necesidad, tu propia búsqueda, tu propio encuentro con lo divino. Las estrellas que visten a Guadalupe también mapean tu cielo interior. La flor de su vientre también habla de vida nueva que puede brotar en ti, aunque creas que ya todo está marchito. El color turquesa que no muere representa esa parte tuya que ha sobrevivido a todas las muertes. Las manos en posición de danza te invitan a recuperar movimiento, flexibilidad, capacidad de responder a la música de la vida. Lo que realmente amenaza a las estructuras religiosas de control no es que creas en Guadalupe, es que desarrolles tu propia relación directa con ella, que leas sus signos con autonomía espiritual, que no necesites que nadie te diga qué significa para ti. Porque cuando millones de mujeres despiertan a su autoridad mística interior, ya no pueden ser manipuladas con culpa ni silenciadas con vergüenza. El lenguaje secreto del manto de Guadalupe nunca estuvo escondido en archivos prohibidos ni en tratados teológicos inaccesibles. Siempre estuvo a la vista esperando que alguien se detuviera el tiempo suficiente para contemplar con el corazón abierto. Ese alguien hoy fuiste tú. Mañana, busca una imagen de Guadalupe. Mírale el rostro. Pregúntale qué quiere decirte a ti, específicamente a ti, en este momento de tu vida. Y confía en lo que emerja, aunque no tenga respaldo teológico oficial, aunque ningún sacerdote lo valide, aunque suene demasiado simple o demasiado personal. Porque ese será tu encuentro auténtico con el misterio que 5 siglos no han agotado. Si este recorrido tocó algo verdadero en ti,
Guarda este video para una segunda escucha. Los símbolos necesitan tiempo para asentarse. Lo que no comprendiste hoy se iluminará después. Y compártelo con alguien que necesite consuelo, porque Guadalupe no es conocimiento para acumular, es medicina para transmitir. Déjame saber en los comentarios, ¿cuál de todos los símbolos del manto de Guadalupe habla más fuerte a tu corazón en este momento? ¿Las estrellas que mapean tu destino? ¿La flor que promete vida nueva? ¿El color turquesa que no muere? ¿Las manos en posición de danza? Tu respuesta es oración, es testimonio, es parte del evangelio vivo que seguimos escribiendo juntas. Porque el lenguaje secreto del manto está esperando que tú lo sigas descifrando.